Sus padres llegaron de Cuba y él nació en California y creció en un barrio de Los Ángeles, soñando con ser beisbolista o detective. Su primer trabajo en seguridad en un parqueo de Warner Brothers. Lo hizo también que luego se convirtió en guardaespaldas de la popular serie Friends y allí entabló amistad con Jennifer Aniston. Luego fue el asistente personal de Brad Pitt y de Ellen DeGeneres, entre muchos otros, para pasar luego a ser parte del equipo de producción. La historia inspiradora del único y primer latino dueño de estudios de producción de cine y televisión. Hoy nuestro invitado de lujo es Ozzy Areo. ¿De dónde surge en Ozzy esta decisión? Estabas adelantando un poquito, pero ¿de dónde surge esta decisión de dar voz a la comunidad latina, a las minorías, a las mujeres? ¿Por qué poner atención en este momento? Sí, es verdad. Nosotros como una compañía, hay tanta gente que ya están haciendo un impulso y están apoyando para ver mujeres y latinos y otra gente que normalmente no están representadas en la televisión, en el cine. Yo pensé que la compañía nosotros tenía una oportunidad bien grande y que si no lo hacía yo, ¿quién lo iba a hacer? Y este era el momento para hacerlo. Yo vi lo que hizo Mr. Tyler Perry creating content para la comunidad de él. Y yo muchos años oía todas las cosas que pasaban en el mundo y vi cosas que no siempre me gustaban ver. Y entonces siempre viendo esas cosas y viendo lo que Tyler pudo hacer y como él se tiró allá afuera y dice yo voy a hacer esto y el audience mío va a venir a ver las cosas que yo estoy escribiendo y directing. Y yo dije, bueno, yo no soy writer, yo no soy director, pero yo sé manejar una empresa, una compañía, yo sé lo que he aprendido trabajando con todos los celebrities que yo he trabajado y después aprendiendo tanto de Tyler, que yo dije, bueno, no soy Tyler Perry, no quiero ser, nunca puedo ser, pero lo que yo sí sé que sé manejar una empresa y atractar el talento que yo veo. Y eso para mí me da gran satisfacción de nada más que no hacer lo que quiero hacer yo, pero soportar otros latinos que ya están en el mundo y que han estado en este negocio muchos años, pero una de las cosas que a lo mejor le han faltado a ellos es que tener un estudio. Y este estudio es una propiedad de 60 acres y Tyler la usó para crear toda la magia que él creó en la mente de él, y yo quiero darle la oportunidad a otra gente también, a mucha gente, para apoyarlos a ellos y decirle, mira lo que hizo este señor con esta propiedad. A lo mejor lo que yo quiero es usar la compañía de nosotros para apoyar otros storytellers y content creators, para ver de ahí, quién sabe, nunca sabe de dónde va a venir el próximo Brad Pitt, o Tyler Perry, o Robert Rodriguez. So, nosotros lo pensamos que estamos at the right place at the right time, and we had to put our money where our mouth is. Claro. Ahora, ¿con qué tipo de contenido sueña Ozzy? So, nosotros tenemos un premier branded content que estamos creando. Y esta marca no la puedo hablar porque es muy secreta. It's our intellectual property, our baby, que vamos a anunciar probablemente enero o febrero del año que viene. Pero es algo que salió de una inspiración de mi mamá. Mi mamá perdimos a mi papá de niño chiquito, sí, yo tenía creo que casi 14 años, y mamá fue mamá y papá para los 4 niños. So, viéndola a ella y aprendiendo un poco del mundo por lo que como nosotros vemos el mundo, pero también por los ojos de ella, nosotros pensamos que hemos creado algo bien especial que todavía esta clase de content no se ha creado todavía. So, estamos muy... De valores. Ajá, sí. De valores. Y estamos haciendo unas cosas, va a ser la misma clase de content que la gente está haciendo en el mundo hoy, pero con una o dos cosas un poquito diferentes
Y para mí eso es un orgullo, número uno, que la inspiración no nada más que vino de mi mamá y después de mis hermanos y los otros de una familia, como la familia que somos bien unidas. Dijimos que, wow, ahora estamos en entertainment, qué mejor plataforma que usar entertainment para darle esta voz a la clase de contenido que queríamos hacer. Y nosotros, para edificar. Ajá, ese es el contenido que tú estás buscando. Bueno, sí. Te felicito porque realmente esto es una gran noticia. Gracias, y eso es lo que estamos haciendo nosotros como compañía de adentro, pero también estamos sourcing content de muchos storytellers, claro. Muchos scripts que nosotros hemos estado leyendo sobre el último 10 o 12 meses, y hemos encontrado muchas propiedades, intellectual property, that we're very excited about, que hay veces que a lo mejor los otros estudios o las otras plataformas no se han enfocado en esta clase de storytelling. Para nosotros, they're like diamonds in the rough. So, tenemos 3 o 4 que estamos súper locos. Los diamantes que para empezar a shooting en febrero o marzo del año que viene. Me llama la atención cómo también, y quisiera que nos contara los detalles, Gloria Estefan es socia también en este proyecto, la gran Gloria Estefan, a quien admiramos y estimamos muchísimo. ¿Fue difícil poder atraerla al grupo? ¿Qué nos puedes contar? Ella fue alguien que yo y mi familia y mucha gente de niñito que conocíamos, siempre veíamos el trabajo de ella y la canción y lo difícil que eran las cosas a veces, pero ella y Emilio inspiraron a muchos latinos, y a mí, a mi familia Tú la escuchabas desde pequeño, obviamente. Pequeño, y de cantante, y la sabiduría del negocio y la linda pareja que son. Cuando nosotros empezamos y dijimos, vamos a armar la empresa de nosotros, dijimos, ¿a quién podemos atraer a la compañía de nosotros que tenga los valores, que sea una inspiración para los latinos y muchas cosas? Y ella fue la primera. ¿Fue difícil conseguirla? Bueno, primero lo hablamos y dijimos, no hay nadie mejor que Gloria para nosotros. Sí. Y después por un amigo, el amigo me hizo la presentación. Siempre hay alguien, ¿verdad? Que a uno le ayuda. Siempre tienes que tener la mano alguien que te ayude o que te soporte o que te... ¿cuál es la palabra? Que te presente, ¿verdad? Que me presente. ¿Sí? Y alguien me presentaron, tuvimos unos cuantos meetings con ella, y ella estaba muy contenta de lo que le habíamos enseñado, y para nosotros fue un gran orgullo. Y después de los primeros cuantos meetings, no me acuerdo que hablábamos con mi mamá y en la familia hablamos y pensamos, ojalá que diga que sí, ojalá que por favor, papá, rezando, y cuando dijo que sí, y después tuvimos otro meeting y dijeron que sí, ella quería ser parte de lo que estábamos haciendo, y para nosotros ella es una persona por muchas ícono, razones, que es tan especial para nosotros y todas las cosas que ella ha hecho en su vida. Nosotros queríamos celebrar, no nada más que traer a alguien que los ayudara a nosotros, pero through el content que vamos a estar haciendo nosotros, queremos celebrarla a ella, claro, en manera que nosotros estamos muy orgullosos de hacer. De la comunidad, claro. ¿Has pensado la posibilidad también de proyectar programación en español? Sí, vamos a empezar con lo inglés, porque eso es lo que hemos estado, claro, en eso hemos estado trabajando el último año. Pero después, cuando ya tenemos la fundación o la foundation suficientemente fuerte, porque mucha gente lo están mandando scripts o están creando cosas, proyectos, y los mandan a nosotros. Y hay posibilidades de, por ejemplo, fusionarse con empresas extranjeras, claro, en Argentina, en España. Claro. Y eso es lo fácil y una cosa que nosotros pensamos que los va a ayudar a nosotros mucho, porque nosotros no estamos tratando de reinvent anything. Hay muchas compañías y productores y directores y writers que están haciendo muchas cosas buenas. Nosotros nada más que queríamos darle una plataforma ahora por la compañía Endavo, que es un digital platform, un software que nosotros
compramos el mes pasado. Es una manera de proyectar lo que ustedes van a producir o lo que están produciendo. Claro, y es un platform, una manera para nosotros tener la distribución propia de nosotros. Claro que queríamos tener proyectos en los Netflix y en los otros lugares, pero también tener es un poder muy importante, o es algo para nosotros que nos da tremenda ventaja, que nos da mucho ventaja para tener un lugar que tener y distribución inmediatamente. En Davos fue para nosotros una movida muy inteligente, pensamos nosotros, y estamos muy contentos con eso. Bueno, ¿qué facetas tan variadas tiene Ozzy? Por supuesto, en producción, porque ahorita me hizo mucha gracia que estábamos preparando la entrevista y tú también estabas en todos los detalles porque estás acostumbrado por naturaleza, ¿no?, a producir, pero también hombre de negocios. Tienes muchísimos reconocimientos, muchísimos, pero uno de los que más me ha llamado la atención, porque en esta industria quizá es difícil encontrar a alguien así, es el padre del año, el padre de familia. Tienes una linda familia, 3 hijos. ¿Cómo te sientes de haber sido nombrado el padre del año? ¿Qué significa para ti? Eso, de vez en cuando yo veo ese video en YouTube y no sé, yo creo que es el único video, la única cosa que yo miro de vez en cuando que no, que me da tanta alegría y tanta emoción, que yo lo veo probablemente cada 2 o 3 semanas yo lo miro y siempre me hace llorar, porque ver a los hijos míos que hablen así de su papá y que vean a su papá en la manera que me ven ellos y mi mujer, no hay mejor sentimiento en mi corazón que viendo a la gente que me conocen más y que me quieren tanto, que hablan tan lindo y que quieren a su papá y a su esposo como me quiere mi familia. Tú has visto cómo muchas celebridades en esta industria, pues es difícil mantener una familia hoy en día, porque Ozzy lo ha logrado. Yo pienso que el soporte que me dan ellos, ellos saben que papá trabaja mucho, y yo estoy en la casa todos los días, hay veces que estoy ahí 3 horas, hay veces que estoy ahí 15 horas trabajando de ahí, cuando no estoy en el estudio, pero también viajo mucho. Nosotros hablamos todos los días cuando no estoy aquí, siempre hablo con los niños antes que se vayan a dormir, y yo siempre trato de incluirlos a ellos en lo que estoy haciendo yo, aunque a lo mejor le cuento lo que pasó en el día hoy. Tú sabes, esos 30 minutos, aunque sea antes que se van a dormir, es muy importante porque ellos sienten la conexión esa. Y yo me acuerdo cuando de niñito, antes que perdí a mi papá, yo siempre estaba con mi papá. Yo me acuerdo cómo yo me sentía y orgulloso de estar al lado de mi papá y aprendiendo, y yo siempre con la boca callada ahí, nada más que mirando de qué hablaban y de los negocios. Para mí eso era un orgullo que mi papá me tenía a mí al lado. A mí me gusta tener mis 3 hijos al lado también. Tú eres una persona sumamente exitosa, sin embargo, vale la pena señalar algunas cosas que te pasaron cuando joven, porque tú, según entiendo, querías primero ser beisbolista profesional, tuviste una beca en la universidad para ello, también detective, ¿no? Luego, pues tu padre fallece repentinamente y tienes que regresar a tu familia, apoyar a tu mamá, cambiar el rumbo, digamos, de tus sueños. ¿Eso fue difícil? Sí, fue difícil, pero yo siempre dejo todas las cosas mías en Dios. Y hay veces que una puerta cierra o algo pasa en la vida que te duele o te causa problemas o algo se cambia que tú no pensabas o no querías que pasara, pero tienes que seguir. Si no, alguien como yo y mi familia que pensamos tanto en la palabra believe, teniendo fe. Y sin fe, yo pienso que no llega uno a ningún lugar. De niñito, siempre quería jugar pelota, quería jugar profesionalmente y tuve una beca para jugar pelota, y de ahí, quería hacer, no pensaba que iba a llegar a la pelota porque me dañé el brazo un poco. Siempre ya yo estaba estudiando para ser policía y después quería ser detective.
y las cosas de la vida, a lo mejor Dios quería que eso no, tú sabes, hay veces, tú sabes el dicho que es Dios, uno dice y Dios... A Dios rogando y con el mazo dando. Ajá, exactamente. Sí. Yo quería, pero hay veces que Dios tiene otros planos y te mueve para una dirección y uno tiene que seguir. Para mí era la fe que yo tenía en yo mismo y que yo aprendí de mis padres, que ellos siempre me decían y me enseñaron a la familia, no hay ningún sueño que es muy grande. Y siempre pensando eso, si fuera en la pelota o si quería ser policía o detective o después ser productor y ahora tener un estudio como este, a mí, yo ojalá que de vez en cuando pueda inspirar a los niños que son más chiquitos, que dicen que pueden pensar si este cubanito de Los Ángeles hizo esto y trabajó por tantos artistas y ahora tiene un estudio así, wow, a lo mejor yo lo puedo hacer también. Tú has oído the phrase if you see it you can be it, yo pensaba así en Gloria y en otra gente que me inspiraron a mí, yo dije okay, hay gente que ahora en la calle me dicen wow, y a mí me da mucho orgullo porque veo que, poquito a poquito, la gente que me conocen, que me van conociendo más y más, ellos también piensan, wow, si mira que y mira lo que está haciendo ahora y como las cosas que él está haciendo en el mundo. Para mí es un orgullo y también celebrar toda la gente que han hecho tanto por muchos años para yo, un latino, cubano, de Los Ángeles, ahora viviendo en Georgia, poder hacer lo que estoy haciendo. Y hay mucha gente que me han dado la mano a mí, que me han ayudado a mí, que han creído en mí. Y hay veces que hasta más que yo creía en yo mismo. Yo tengo fe más grande que anybody else, I think, pero hay veces que uno, tú sabes, piensa, wow, y, en esos momentos es bueno que alguien te dé la mano para arriba. Y a mí me ha dado la mano para arriba y hay gente que de verdad que me han apoyado mucho. Y en el final fue Tyler Perry que me dio la mano y dijo, vamos, yo sé que tú no sabes todo lo que necesitas saber en este momento, pero yo sé que lo que no sabes lo vas a aprender y yo tengo fe en ti. Y eso también me dio a mí tremenda fuerza y ojalá que yo pueda también darle todas las cosas que yo he aprendido a otros también y ayudarlos a ellos, porque si no los ayudamos nosotros, ¿quién los va a ayudar? Qué belleza de reflexión. Nos encanta, ya estamos casi terminando porque sabemos que tenés que tomar un vuelo. Pero quisiera preguntarte, porque tú has estado tan cerca de, como decíamos, de celebridades, de personas tan famosas, decíamos algunos nombres. ¿Qué has aprendido y qué? Porque muchas personas sueñan con ser famosas, esa fama que yo siempre digo que es pasajera, ¿no? ¿Qué puedes contarnos sobre esa vida de fama? ¿Cuál es el precio? ¿Y qué consejo puedes dar para quienes tienen ese sueño? Sueña grande. Dream as big as you can dream. Porque no nada más que yo, que estoy sentado aquí y estamos teniendo esta conversación, pero mira todos los celebrities, las cosas que ellos han hecho en la vida. Mira Sofía, las cosas amazing. Y todo el mundo tiene un sueño y tú tienes que poner de tu parte. Y si no pones de tu parte, nadie te va a ayudar. Gente que trabajan y que son trabajadores y que quieren ayudar a la gente, no quieren ayudar a la gente que no tienen la fe ellos mismos en lo que ellos quieren hacer, que no tienen ese drive, que no tienen la preparación. Y uno tiene que estar preparado, tiene que trabajar súper duro y hacer muchos relationships, contacts, network. Eso es algo que yo aprendí, hace muchos años, que relaciones son tan importantes y porque, como dije antes, los tenemos que ayudar todos y si no los ayudamos es más difícil, pero unidos somos más fuertes, divididos nadie gana. Muchas gracias. Quisiera nada más decirte que si tienes algo más que quieras contar, que nunca has contado, queremos darte la oportunidad, algo que digas algún día, yo quiero decir esto.
ahora en que tengan en la mente no, pero yo sé que ojalá que en la próxima entrevista que hacemos los otros dos, yo me voy a preparar para esa contesta y te voy a dar algo que de verdad que algo que me conecta bien con mi corazón, pero lo quiero pensar bien. Qué buen tease. ¿Verdad? Eso es para que me venga a entrevistar otra vez, porque quiero que venga para atrás. Me encanta ese final. Gracias. Segunda parte vendrá. Part two, Muchas coming gracias. De parte de toda la comunidad latina y por supuesto de Latinoamérica y la hispana acá en Estados Unidos, muchas gracias por lo que estás haciendo. Gracias. Por todos nosotros, muchas gracias por ser ejemplo e inspiración. Gracias. Y bueno, mucha suerte en todos los proyectos. Que Dios te bendiga, Ozzy. Gracias. Y tú sabes una cosa, que el apoyo de no nada más que lo que estoy haciendo yo, pero lo que están haciendo todos los latinos en el mundo. Porque, como dije, los tenemos que ayudar mucho. No importa si somos cubanos, mexicanos, de Venezuela, Argentina, todos somos latinos, todos somos seres humanos. Hermanos. Hermanos, y los tenemos que ayudar todos y apoyarlos nosotros. Y para mí, yo me he puesto muy dichoso este último año que yo he encontrado gente que se han reunido alrededor de la empresa que yo tengo y siempre estoy buscando directores, writers, stories. Eso quiere decir que, bueno, pueden ir a tu plataforma, que le vamos a dar los datos para Claro. poder y gente aplicar. que quieran apoyar la organización de nosotros. Nosotros lo que queremos es estar apoyados por gente que de verdad creen en una visión, que todos somos iguales y los queremos ver nosotros delante de la cámara, siendo abogados y otras cosas que inspira la generación de los niños. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias de Un beso. corazón. Nada menos, como les decía, invitado de lujo. Para mí ha sido un gran honor poder estar aquí, así que envíennos sus comentarios y para seguir conversando aquí ya saben que hay una segunda parte. Gracias por estar con nosotros. Part 2 coming up.